¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a su podcast favorito para la gente desordenada. Ya tenía días sin decirlo, amiguita. Yo soy Jorge. Hola chicos, yo soy Giz, bienvenidos a un nuevo video. ¿Y de qué se va a tratar el día de hoy nuestro mini podcast, amiguita? ¿Qué les traemos preparado? En esta ocasión les vamos a hablar sobre el proyecto Disney, tal vez ya lo han escuchado hablar, el hombre que dejó de ser. Entonces va a estar muy interesante, así que quédense. Sí, es un caso que se volvió un poquito sonado últimamente. Empezó a circular distintas teorías respecto a pues las cosas que relacionan a Disney con altercados que han pasado con niños o como este caso que les vamos a mencionar. Sí, es que a esta empresa se le han atribuido como que muchos temas de misterios de la cabeza de su fundador ahí en el subterráneo de algunas oficinas o dentro de un parque de diversiones, quién sabe. Hasta algunas desapariciones, algunos casos medio terroríficos o curiosos. Y el día de hoy pues les vamos a traer uno de estos. Primero que nada es el 17 de julio de 1955 cuando Disney funda el primer parque pensado para niños. Este parque pues creo que todos lo conocemos, se llama Disneyland. Y bueno, a la fecha Disney sigue siendo una de las compañías más poderosas y famosas a nivel mundial. En 1998 sería el año en el que la compañía empezó a trabajar en un pequeño pueblo en China llamado Shenzhen, donde la construcción llevaría las ya características castillos y personajes. Lo que buscaban pues era convertir en un centro de desarrollo tecnológico. Disney se puede decir que fue la primera empresa en crear androides, cuerpos robóticos de apariencia humana que cumplirían con actividades y escenas acordes a sus películas populares. Cuando el castillo estaba casi listo, esta construcción que les menciono, pusieron en marcha la creación de sus androides, pero la característica principal era que se tenían que ver humanos. Al menos una parte de su cuerpo por mínimo tenía que moverse y verse como si de un humano se tratara. La compañía pues estaba tan obsesionada con que los personajes parecieran que tenían vida propia, que aquí es donde empieza el proyecto Disney, que es donde empieza lo más oscuro de la historia. El primero de ellos fue el personaje que los catapultó al gusto de los niños. Mickey Mouse es el personaje más popular que tiene Disney y que pues creo que todos conocemos. Y es que creían que al ser su personaje principal, el darle vida real a este atraería la atención de miles de personas alrededor del mundo, por lo que utilizaron un tipo de inteligencia artificial nunca antes vista. Al llevar a cabo dicha idea, literalmente requeriría de sacrificios, pues pensaban llevarlo a la práctica con tejidos vivos, sacrificando humanos si era necesario. Sin embargo, al paso de un tiempo, los trabajadores a cargo de la obra pues fueron desapareciendo, levantando la preocupación de sus familiares, pues estos no aparecían por ningún lado. Nadie los había vuelto a ver. Pese a ello, los familiares pues les pareció raro que estos trabajadores pues no llegaran a casa, por lo cual se empezaron a manifestar a Disney para saber el paradero de sus seres queridos. Descubrieron que Disney no tenía ningún registro de esas personas, de que esas personas estuvieran trabajando pues en la construcción, pese a que los trabajadores sí estaban informados en que trabajarían para esta empresa. El acabose de estos hechos terminó cuando uno de los trabajadores del lugar decidió buscar a su hermana, quien también trabajaba ahí y también había desaparecido, con lo cual bajaron a un estacionamiento subterráneo, el cual estaba pensado para funcionar como una especie de almacén, o al menos eso se creía. Cuando llegaron al lugar, la entrada pues estaba bloqueada, lo cual pues no les pareció tan raro porque esa área pues no estaba abierta a ninguna otra persona, solo como personal específico. Sin embargo, lo que sí les pareció alarmante fue que conforme se adentraron al lugar, notaron olores
horrible surgir desde el interior. La curiosidad los llevó a esconderse y esperar hasta que alguien entrara al lugar. Al paso de un tiempo, uno de los científicos entró al lugar donde los hombres lo golpearon para poder ver qué era lo que escondían, porque ellos ya sospechaban que pues algo andaba mal, porque se empezaban a desaparecer las personas y después, para confirmar esto, pues había olores extraños, entonces creían que eso no era muy normal. Al entrar se encontraron con desperdicios humanos y cuerpos sin vida, apilados como si fueran basura. Sin embargo, lo más fuerte fue cuando se acercaron a los cuerpos y vieron que tenían alteraciones, como si una sustancia hubiera sido inyectada en ellos y así haber alterado su ADN. Algunos cuerpos ya no tenían ojos y los que aún conservaban se notaban como si los tuvieran inflados, como si fueran una especie de globos. Sus dentaduras eran demasiado grandes y su cabello parecía haber sido arrancado a la fuerza, pues tenían rastros incluso de sangre. Algo que tenían en común estos cuerpos era que tenían colas muy similares a las de un ratón. Al ver esta escena, los trabajadores salieron corriendo del lugar, pero la persona que buscaba a su hermana pues decidió quedarse para ver si podía encontrarla con vida. Su sorpresa fue cuando a lo lejos vio una figura que se levantaba y caminaba hacia él. Cuando éste le habló, se dio cuenta que su voz era muy parecida a la de el personaje más popular de Disney, a la de Mickey Mouse, quien lo invitaba a jugar con él. Según el trabajador, el ser aterrador se veía como un ratón gigante, pero con una mirada perturbadora. El trabajador no soportó más y salió corriendo del lugar, donde después pudo encontrarse con sus compañeros y al contarles lo que había visto quedaron perplejos del miedo. Pasado esto, ¿Se supone que ellos fueron encerrados por lo mismo? ¿Por haber entrado en propiedad privada y nunca se llegó a condenar a la empresa por estos experimentos? se supone que sí los apresaron por al cabo de 2 días, pero realmente lo importante fue pues que la policía tuvo que levantar una investigación porque pues esto era un acto totalmente aterrador y fuera de lo normal que pues nadie se esperaba. Como consecuencia de ello, el trabajador que había visto la figura del ratón quedó tan afectado que tuvieron que recluirlo en un psiquiátrico. Disney, por su parte, negó cualquier relación con la construcción de ese lugar, al cual le habían puesto un nombre diferente, se llamaba Wonderland, siendo que a los demás parques se llamaban Disneyland, como comúnmente Disney pues le ponía de nombre a sus parques para distinguirlos y para relacionar que pues eran parte de la empresa. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué otras cosas hicieron o por qué las hicieron. Solo queda el recuerdo de los espeluznantes hallazgos y la incertidumbre de los múltiples casos relacionados a Disney. Y puede ser que nunca se sepa lo que ocurrió ahí, más que nada porque ya lleva algún tiempo en proceso de demolición este antiguo parque de diversiones abandonado. Hay mucha información en línea que se puede encontrar, pero no mucha es muy coincidente entre sí, por decirlo de alguna forma. Algunas fuentes indican que el parque estuvo operativo durante 2 años, al menos desde 1998 hasta el año 2000, donde fue cerrado por algunas causas diversas. No hay alguna fuente que se pueda poner de acuerdo conforme a este tema. Hay algunas fuentes que dicen que no se pudieron poner de acuerdo con los granjeros en la zona porque estaba alrededor de un maizal. Hay otras que por falta de gente, por falta de público, diversas situaciones así. La información es un poco rara. Hay algunos que confirman que el parque nunca se llegó a completar y que ni siquiera llevó a cabo operaciones.
Pero si en algo se hace énfasis en distintas fuentes es en la parte del estacionamiento, que fue la parte inicial en donde se comenzó la construcción y en donde se encontraba esta bodega barra laboratorio que nos cuenta aquí mi amiguita, donde se llevaban a cabo estos experimentos. Hay algunas fuentes que incluso te ponen las coordenadas directas de donde se encontraba el parque. Aquí con mi amiguita ingresamos hacia esas fuentes y encontramos una plaza, así que quién sabe, si está un poquito raro el asunto. Hay algunas que hasta mencionan más que nada la isla de las aventuras, pero creo que eso ya es distanciarse un poco más de esta historia un poquito espeluznante. Así es, yo creo que sí puede haber un cambio de datos, porque recordemos que información recopilada pues viene pues de entre trabajadores, entre cosas que se rumoraban, entonces evidentemente puede haber un cambio de datos. Sin embargo, no por eso deja de ser una historia muy aterradora que definitivamente no define a un Disney como lo conocemos, de estos personajes infantiles, de estas películas pues bonitas de princesas. Entonces es como el lado oscuro de Disney. También hay otros casos que se le relacionan que también pues son negativos, son un poquito oscuros. Entonces queda ese misterio de si serán reales, de si realmente habrán pasado, si solamente serán teorías. Pero pues no lo sé, ustedes coméntenos qué les pareció esta historia, si creen que fue real o solo son suposiciones. Es que Disney no es una blanca palomita, no hay que olvidar que intentaron obtener los derechos del Día de Muertos. Que eso nunca se nos olvida. Así que de que tienen algunas cositas turbias por ahí, sí las tienen, nada más eso investiga. Así es. Incluso también en una de sus atracciones, llamada Disney River Country, ocasionó la extraña muerte de un niño de apenas 11 años, que pues al parecer fue atacado por una bacteria que había en el agua. Entonces también por esa razón el parque de atracciones cerró sus puertas y pues se cuenta que hasta el día de hoy es custodiado por elementos de seguridad. Entonces, tal como esta, hay otras historias más que rodean a esta empresa tan grande de películas, de princesas, de personajes con los que creo que la mayoría de nosotros crecimos. Entonces, pues sí es muy curioso. Creo que es de esperarse que al ser una empresa tan grande, pues guarde secretos o tenga cosas misteriosas. Ya sea si estos experimentos fueron verdad o no, más que nada lo del parque y todo lo que conllevó, porque si hay fotos de él y hay periodismo alrededor de este parque abandonado llamado Wonderland. Así que poco a poco se ve descubriendo como que más cositas sobre esto. Curioso, porque bueno, te estuve mostrando las fuentes y algunos dicen que ya se demolió, otros que apenas se va a demoler, otros que está en proceso de demolición. Entonces, quién sabe. Sí está un poquito extraño ese asunto. Pero de que existe y hay fotografías de él, existe. O existió. Así es, y es que no creo si esto realmente pasó y si Disney tuvo una relación con todo esto. Creo que lo que le convendría es demolerlo y ya no saber nada más de esto. Pero el simple hecho de que le pusieran un nombre diferente a las atracciones que comúnmente Disney llamaba como Disneyland, pues creo que es una prueba pues un poquito sospechosa de por qué Disney no se relacionó directamente como con otros parques. Pero pues bueno, tal vez más adelante haya alguna actualización, haya más información de qué es lo que pasó con ese lugar. Entonces pues estaremos pendientes, si hay alguna actualización pues se las vamos a tener también. Y es que por lo que escuchamos muchos testimonios de los trabajadores y decían que estaban trabajando para Disney, ¿no? Pero sí, según parece al final se deslindaron y tomaron acción
desapego conforme a este proyecto. Y quién sabe, o podría haber sido que solamente fuera, digamos, como para incursionar en el mercado chino con un parque y cambiándole el nombre como para algo que les fuera más familiar y no tan relacionado con Disney. Pudiera haber sido. Quién sabe. Y podría fungir como una cuestión de publicidad para esta agencia de construcción, esta empresa de construcción. También se menciona que pues es una empresa que apenas iniciaba sus operaciones, no era una empresa antigua, sino que su primer proyecto era precisamente la construcción de este nuevo parque. Entonces eso también pues levanta un poquito de sospechas el por qué elegir construir algo tan grande como comúnmente Disney pues hace sus parques, los hace muy grandes, muy extravagantes. A la vez, si nos ponemos a pensar, al ser una empresa nueva, pues obviamente esto le traería pues un buen renombre, porque al empezar con un proyecto grande y de la mano de Disney, pues les daría mucha popularidad. Sin embargo, por otro lado, recordemos que pues Disney no quiso relacionarse o prestar su nombre o decir, sí, también ese parque es mío. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras que si se ponen a analizar, pues sí nos deja un poquito pensando el por qué razón Disney no se quiso relacionar de forma tan directa y por qué elegir una constructora que apenas estaba empezando y no elegir una constructora que a lo mejor ya tuviera obras pues para respaldarlos o para saber cómo trabajaban. Sí funge Pues sí muy bien estaba. como coartada, ¿no? Así como de, pues es Disney, entonces ¿por qué contrataría una empresa nueva para construir uno de sus parques de diversiones? Entonces quizá ahí sí sirve Exacto. un poquito para deslindarse así como lo mencionas. Muy interesante. Además, no es el primer parque que Disney construía, o sea, ya tenía otros parques también. Bien pudo haber contratado a esas constructoras, pero pues decidieron tomar la decisión de contratar a esta que era nueva. Entonces, no sé, creo que ya viéndolo desde un punto más analítico, pues sí es muy sospechoso y es muy obvio que ese parque iba a ser pues utilizado más que nada como para que no se dieran cuenta de todos estos experimentos que estaban poniendo a prueba. Pudiera ser, Pudiera pero ser. pues no sé. Coméntenos su opinión, qué les pareció la historia, les gustó, por qué piensan que Disney no se relacionó directamente con esta obra y por qué decidió contactar a esta nueva empresa de construcción. También coméntenos, y si conocen también algún otro caso que sea relacionado con Disney, que se haya hecho muy popular y que tenga alguna relación oscura con esta gran empresa, pues también coméntenos para investigar y presentárselas. Muy bien, entonces eso sería todo por nuestra parte. No olviden suscribirse, chicos, y dejar su like. Gracias por estar aquí y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye. Bye.